Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, que estén sobrellevando lo mejor posible esta situación de cuarentena, que claramente está siendo difícil para todo el mundo, pero bueno, que es necesario afrontar y saber que estamos haciendo lo correcto, lo necesario y que prontito seguramente nos vamos a volver a ver y vamos a poder volver a hacer las cosas que le gustan a cada uno y a cada una. Así que bueno, nada, seguir en casa, cuidándose, cuidando a los demás, siendo responsables y también tratando de, aprovechar lo mejor posible este tiempo con la familia, con los amigos a través de la virtualidad y por supuesto también estudiando y aprendiendo. Bien, en ese sentido, voy a empezar a implementar un poco los videos, ¿sí? Para explicar algunas cosas, para poder tener un intercambio distinto y por supuesto que ustedes me pueden preguntar lo que quieran o lo que necesiten a través de la plataforma. Este video cortito va a ser a modo de apoyo del texto que les estoy por subir a la plataforma, ¿sí? Para que puedan complementar ese texto con esto que les digo. En ese texto les hablo específicamente de un tema que empezamos a trabajar ahora, pero también les hablo de la generalidad de la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque como ustedes van a ver cuando empiecen a leer el texto, es muy importante en todas las materias del colegio y fundamentalmente también en la facultad, cuando uno empieza a cursar algo, entender de qué se trata la materia que está cursando, ¿sí? Muchas veces avanzamos en una materia sin tener muy claro de qué nos está hablando, por qué este tema está acá y por qué este otro también, y cómo se relacionan estos temas, y estudiamos de manera medio automática, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, sin entender cómo se van articulando las cosas. Y en realidad, en general, en todas las materias, en todos los estudios, fundamentalmente, en los estudios sociales es muy importante entender la conexión de los temas, ¿sí? Y cómo esa conexión hace a la totalidad de la materia. Entonces, ¿cómo se llama esta materia? Teorías de la comunicación, ¿sí? ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar teorías sobre la comunicación, ¿sí? ¿Qué queremos decir con eso? Vamos a estudiar diferentes estudios a lo largo de la historia alrededor de la comunicación como un campo científico, ¿sí? Vamos a estudiar cómo surgieron esos estudios a lo largo de la historia, ¿sí? La relación que tuvieron con un contexto determinado que los hizo surgir, que los hizo hacerse las preguntas que se hicieron, qué preguntas se hizo cada uno de esos estudios, ¿sí? Cuando digo estudios digo distintas teorías, distintas escuelas que ya vamos a ir avanzando, ¿sí? Pero está bueno que ya vayan teniendo esta idea de que vamos a estudiar distintas escuelas que trataron a la comunicación como un objeto de estudio diferente, que la abordaron con diferentes preguntas, que surgieron en diferentes contextos, que entendieron a la comunicación de forma distinta, ¿sí? Y que la explicaron de forma distinta. Entonces, vamos a estudiar esas distintas teorías, que son varias a lo largo de todo el año, pero para llegar a eso, primero tenemos que entender qué es una teoría, ¿sí? Y entender un poco el contexto en el que empiezan a surgir estos estudios. Entonces, como van a ver en el texto, yo hice una división de 3 bloques. Inicial, ¿sí? En realidad no es representativa del total de la materia porque el bloque 3 en realidad representa el 80% de la materia, porque ahí están incluidas todas las teorías, pero primero es necesario que aprendamos 2 cosas, ¿sí? Antes de poder ir a estudiar esas teorías. Primero, ¿qué es una teoría? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una teoría? ¿Sí? Y en segundo término, vamos a tener que aprender el surgimiento de la sociedad de masas. ¿Por qué? Porque eso fue el contexto en el cual empezaron a surgir estos estudios sobre la comunicación, ¿sí? Fue el contexto que permitió que algunos
filósofos, algunos antropólogos, algunos psicólogos, porque en ese momento todavía no existían las ciencias de la comunicación como una disciplina homogénea de estudio, ¿sí? Ese contexto permitió que distintos cientistas sociales de distintas ciencias, de distintas disciplinas, se empezaran a preguntar específicamente por la comunicación como un campo de estudio. Entonces eso va a ser el puntapié para que podamos después nosotros entrar a esas teorías y estudiarlas en sus características principales. Entonces, primer bloque, primer tema del que vamos a hablar, ¿qué es una teoría y qué es un modelo dentro de las ciencias sociales? ¿Sí? Segundo bloque, segundo tema del que vamos a hablar, el surgimiento de la sociedad de masas como condición de posibilidad y como contexto de surgimiento de los estudios en comunicación. Y el tercer bloque van a ser todas las escuelas y todas las teorías que vamos a ver, ¿sí? Hoy vamos a empezar con el primer tema, que son las teorías, ¿sí? Como ya está bastante desarrollado en el texto, simplemente voy a apoyar algunas ideas centrales en este video. Una teoría es un conjunto de leyes, un conjunto de reglas que de alguna manera buscan explicar algún fenómeno de la sociedad, ¿sí? Algún fenómeno del mundo. En las ciencias naturales, esas leyes tienen una contrastación empírica, es decir, se tienen que probar con datos concretos de la realidad, con datos empíricos, contrastables. En las ciencias sociales eso no es tan así, porque digamos que es más difícil probar si 4 es el resultado de 2 más 2, es más fácil probar que 4 es el resultado de 2 más 2 y es mucho más difícil probar, por ejemplo, la existencia del inconsciente en el ser humano, ¿sí? Las teorías sociales son difíciles de probar en términos matemáticos, en términos lógicos, en términos de las ciencias duras. Por lo tanto, en las ciencias sociales las teorías también son un conjunto de premisas, son un conjunto de leyes, un conjunto de afirmaciones, de hipótesis que buscan explicar algún aspecto de la realidad, pero que no necesariamente tienen que ser contrastadas con esa realidad, ¿no? Simplemente se enuncian e intentan explicar algún fenómeno social. Y también, al intentar explicar ese fenómeno social, de alguna manera intentan predecir un poco lo que podría llegar a pasar. Yo les digo en el texto que las teorías buscan explicar de alguna manera lo que pasa o lo que pasó, y también buscan en cierta medida predecir lo que podría pasar, ¿sí? Lo que podría, lo digo en potencial, porque no es que se establecen afirmaciones que nos dicen va a pasar esto en una teoría, sino que se de alguna manera predice lo que podría pasar. Bien, la diferencia entre una teoría y un modelo es que las teorías plantean enunciados muy generales para tratar de abordar la totalidad de algún fenómeno social, y los modelos abstraen elementos, ¿sí?, de esas teorías y construyen una forma de representación que tiene contactos con el mundo empírico, es decir, que sí tiene contactos con datos, tiene que ser contrastable con datos de la realidad, e intentan explicar algún pequeño aspecto que después sea universalizable, o generalizable, ¿sí? Es decir, yo les planteo en el texto la metáfora entre el texto y el resumen o el mapa conceptual. Una teoría sería un texto completo, ¿sí? Y un modelo es algo así como una reducción de esa teoría a determinadas situaciones específicas para poder explicar esas situaciones, no todo el fenómeno de lo social, ¿sí? Entonces, el modelo sería en este caso nuestro mapa conceptual, cuando la teoría, o nuestro resumen, cuando la teoría es el texto completo. De todas maneras, en el texto que les estoy dejando, eso está mucho más explicado. Por cualquier duda que tengan, por supuesto, me pueden escribir. La intención de este primer video era presentarles un poco la materia en su generalidad y poder dividirla para que ustedes vayan teniendo un esquema de cómo ir siguiendo los contenidos. De todas formas, eso también está en el texto.
Así que bueno, queda planteada un poco esta dinámica de trabajo. Cualquier duda que tengan me pueden escribir, lean el texto y sigan las consignas que les vaya dejando de forma escrita en la plataforma. Y será hasta la próxima entrega. Espero que sigan muy bien y espero que nos veamos pronto. Chau, chau.